Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy que estamos recordando a Luis Carlos Galán, quien fue asesinado por una alianza entre políticos y el cartel de Medellín, vale la pena escuchar a una de sus principales banderas políticas. Esto fue lo que dijo. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad, buscamos otra forma de organización colectiva, buscamos otras garantías en el manejo del Estado colombiano para satisfacer los derechos y aspiraciones de nuestro pueblo. El cambio en la política, el cambio en la forma en cómo se hace la política, en las reglas que la regulan es hoy, de nuevo, uno de los puntos de debate más importantes en el país, en este camino de implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Recuerden que el gobierno del presidente Santos solo tiene facultades especiales, el llamado Fast Track, hasta finales de este año para implementar las reformas que dicta ese acuerdo. Y la reforma a la política es uno de los puntos pendientes más álgidos. Y no podría llegar en un momento más inoportuno cuando ya los congresistas están pensando más en hacer campaña para reelegirse que en hacer leyes, cuando el cambio de las reglas de la política podría tener repercusiones en esas mismas campañas, cuando los cambios en el panorama político son más presentes con las elecciones a menos de un año. En lo que viene tiene que ver esta coyuntura. Pero hay una razón más de fondo, porque a pesar de haber hecho tantas reformas a la política en el pasado, tenemos que seguir otra vez reformándola ahorita mismo, porque las reformas políticas las hacen los políticos. Esto, como se dice popularmente, es poner al ratón a cuidar el queso, poner a los políticos a hacer las reglas que lo regulan a ellos y a su actividad profesional por excelencia, que es en realidad hacerse elegir más que hacer leyes, como veremos hoy en este programa. Y lo veremos sobre la reforma política que está en curso en el Congreso, que a veces parece que la implementación del acuerdo queda en un segundo plano frente a los intereses de partidos grandes y pequeños. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de política, esta noche no hay ningún político electo, al menos, pero hay tres personas, tenemos tres personas invitadas que están enteradas de lo que está pasando, de qué se está discutiendo en el Congreso. Nos acompaña María Teresa Garcés, que es integrante de La Paz Querida, un grupo amplio de personas que están ayudando a la implementación de los acuerdos. Usted fue constituyente de la Constituyente del 91, es abogada, fue candidata a la alcaldía de Bogotá. No, a la alcaldía no. No. Ah, no, fui veedora distrital. Veedora distrital, perfecto. Una hoja de vida muy amplia. ¿Qué tal, María Teresa? Muy bien, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Nos acompaña también el viceministro del Interior, el viceministro encargado de las relaciones políticas, Héctor Olimpo Espinosa, fue antes secretario del Partido Liberal. ¿Alguna vez se ha lanzado usted? Sí. Tuve la oportunidad de ser alcalde del municipio de donde soy, que se llama Cincé, Sucre. Cincé. Y también nos acompaña el profesor Francisco Tolosa, es politólogo y es uno de los representantes de Voces de Paz. Voces de Paz es el grupo de ciudadanos que está representando a las FARC dentro del proceso de implementación de los acuerdos en el Congreso. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Voces de Paz somos una agrupación de ciudadanos en ejercicios que estamos en el deber de hacer la veeduría y el seguimiento a la implementación legislativa del acuerdo y también de impulsar el tránsito de las FARC a la vida civil. Así lo plantea el acuerdo, así lo expreso con claridad. Lástima no hubiera sido más cortico ese planteamiento. Difícil, es complicado porque entonces les dicen que son de las FARC, pero no son de las FARC, ¿cierto? Hay gente que tiene problemas de lectoescritura constantemente, pero el acuerdo lo dice con claridad, entonces no creo que no tendría por qué haber dificultad. Ahora con el Congreso del nuevo partido, tal vez todo cambie. Claro. Ahí va a ser más claro. Yo quería arrancar con lo que dice el jefe de aquí de Héctor Olimpo, Guillermo Rivera, que es el ministro del Interior, y esto fue lo que dijo esta semana al presentar la reforma política y al vincularla a la implementación de los acuerdos.
Luego es natural que existan diferentes opiniones, es natural que existan diferentes observaciones, pero en lo que sí consideramos se equivocan quienes han presentado observaciones es en la inexistencia de conexidad con el acuerdo de paz. Esta reforma es producto del acuerdo de paz. El acuerdo señala expresamente que se requiere modificar tanto la organización electoral como el sistema electoral. Y esta vinculación de la reforma presentada a los acuerdos de paz es uno de los puntos álgidos que hay, porque al ser una reforma política amplia y profunda a la Constitución, esto es un acto legislativo, es decir, una modificación a la Constitución, hay gente que dice que se le han metido muchas cosas adicionales que no tienen que ver con la paz. ¿Ese es el caso de lo que ustedes vienen denunciando, María Teresa? Bueno, hay un tema que definitivamente consideramos que no concuerda con el acuerdo de paz, y es que el acuerdo de paz pues busca ampliar la democracia y busca que se reforme la organización electoral, pero además dice que se tomen medidas contra la corrupción en la política, en el ejercicio de la política. Y hay un tema muy sensible en la reforma que creemos que no apunta a esta voluntad del acuerdo de paz, y es lo relacionado con la pérdida de la investidura, porque es una institución que queda totalmente debilitada. En la ponencia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, justamente, hay varios aspectos que realmente son un retroceso, porque la pérdida de la investidura se tomó como una medida de la constituyente para que se limpiara la política, lo que decía Luis Carlos Galán, que fue antecito de que, eso lo decía un poquito antes de su muerte, que fue pues una de las causas que dio lugar a la Asamblea Constituyente, y que hay que limpiar la forma de hacer política. Y justamente la pérdida de la investidura respondió a ese clamor ciudadano para que hubiera digamos, unas formas que fueran eficaces para que el ejercicio de la política pudiera limpiarse en ese momento. Sí. Hoy estamos con el mismo problema, y entonces, como tal vez peor. Para entender de lo que usted está hablando cuando se refiere a pérdida de investidura, la situación actual funciona, y según entiendo, y me corrigen si me equivoco, es si usted tiene una sanción disciplinaria, pierde su investidura en el Congreso, por ejemplo. ¿Y eso es lo que quisiera cambiar esta reforma política, viceministro? No, digamos, son dos cosas distintas. Los juicios de tipo disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación, que es quien tiene la competencia, y lo otro es la acción de pérdida de investidura que la maneja la jurisdicción contenciosa. Ambos tienen efectos distintos y causales diferentes. A lo que usted hace referencia es a lo que dice el artículo 1 del articulado propuesto por la ponencia sobre que las sanciones de tipo disciplinario contra funcionarios que sean de elección popular no podrán quedar en firme hasta que no lo diga una autoridad judicial y no una autoridad disciplinaria. A lo que hace referencia María Teresa con el tema de la pérdida de investidura, hace referencia puntualmente a la acción de pérdida de investidura que busca modular sus efectos en el tiempo de tal manera que la sanción no sea eterna ni sea perpetua, sino que tenga un límite de tiempo, y garantizar el principio de doble instancia. Ahí hay un tema que ya esta semana la Cámara de Representantes votó un proyecto de ley a favor distinto sobre pérdida de investidura, que le hace algunas modificaciones a la pérdida de investidura. Habrá que entrar a evaluar la necesidad ya de este artículo dentro de la reforma, de acuerdo al texto que fue aprobado en Cámara de Representantes esta semana. Yo creo que este es un tema que, si bien es importante, sí, no va a ser el centro del debate de la reforma, por lo que le vengo contando. Ya en un proyecto de ley ordinaria, la Cámara de Representantes aprobó unas modificaciones a la pérdida de investidura de esta semana, y seguramente entraremos a evaluar sobre la pertinencia y la oportunidad de este artículo en la reforma. Sí, yo quisiera como
volver al debate que se presentó en Cámara esa semana, donde se quiso presentar la tesis bastante cuestionable, que por fortuna fue hundida. Los ponentes de archivo planteaban que el acuerdo de paz no tenía nada que ver con la reforma política electoral. Y nosotros hoy queremos derrotar y cuestionar esa idea. O sea, acá el acuerdo de paz no es un acuerdo ni de sometimiento a la justicia, ni de dejación de armas, no es un llano acuerdo de desmovilización, como lo piensan algunos. El acuerdo tenía 5 puntos: reforma rural integral, participación política, no participación política de las FARC, que eso es solamente un subpunto de reincorporación, sino reforma política electoral en general. Y creo que, y lo mandataba claramente, que una misión electoral especial hiciera unas recomendaciones. Y lo hizo. Entonces lo hizo, y con base en eso se ha presentado este proyecto. Habrá algunos aspectos cuestionables que habrá que analizar particularmente. Por ejemplo, el que menciona la doctora María Teresa. Sí. Pero en términos generales, el proyecto logra beber de la fuente de la misión electoral y logra desarrollar lo mandatado en La Habana. Y creo, Francisco, que aquí en esta mesa ustedes tres están de acuerdo en eso. Es decir, esa es un desacuerdo que hay más con las personas tal vez en Cambio Radical, en el uribismo, que piensan que esta reforma es innecesaria y que expande un poco el alcance del acuerdo de paz. Concretamente, el que no le vea conexión jurídica al acto legislativo de reforma política con el acuerdo final tiene una desconexión histórica con la realidad. No, además que no ha leído el acuerdo final. Bueno, porque el acuerdo final... yo no quisiera entrar en ese debate porque, sí, como les digo, no tengo la contraparte a ese argumento. Estamos de acuerdo en que la reforma política está comprendida dentro del acuerdo final. Lo que pasa es que esa reforma ojalá responda a las expectativas de los ciudadanos. Y en eso es tal vez en lo que no estamos de acuerdo. Es en lo que debemos enfocarnos. Y yo creo que, y volviendo a lo que usted traía a cuento de las sugerencias que hacía, las recomendaciones que hacía la misión electoral especial, se llamaba, creo, que era un grupo de notables en el tema electoral que fueron convocados por el gobierno, por la mesa de La Habana, para hacer unas recomendaciones. Una de las principales recomendaciones que ellos decían que había que cambiar en el sistema electoral colombiano había que cambiar el Consejo Nacional Electoral. Ustedes lo habrán oído en las noticias, es el grupo de personas de filiaciones políticas muy claras que no han logrado hacer que dentro de las campañas se respeten los topes. En el caso, por ejemplo, del presidente Juan Manuel Santos, han patinado bastante. En el caso de Oscar Iván Zuluaga, igual han avanzado un poquito más. Pero entonces ese consejo propuso que se creara una comisión electoral colombiana, un nuevo órgano, que además tuviera sus miembros y que sus miembros fueran escogidos por una afiliación menos política como es escogida hoy la Comisión Nacional Electoral, que es escogida por los partidos políticos. Yo quiero aquí poner nada más el método de elección que quedó puesto de los 9 integrantes del Consejo Electoral colombiano. 3 serán seleccionados por el presidente, 3 serán seleccionados por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y 3 por el Congreso en pleno con el voto favorable de 2/3 partes de sus integrantes. Entonces yo quiero que el vice nos pueda explicar un poquito por qué se les coló otra vez el Congreso, si era lo que la misión electoral dijo muy claramente que no funcionaba, que los mismos políticos se sancionaran a sí mismos por los delitos electorales, no llevaba a ningún lado. Bueno, a ver, hay que distinguir entre la postulación y la elección. Son 2 procedimientos distintos. Las generalizaciones nunca son sanas. De acuerdo. Y si bien en el Congreso hay unas personas que son polémicas, que tienen todo tipo de cuestionamientos, hay una gente muy sana, muy buena, muy importante. Y no creemos que se le deba quitar absolutamente la potestad o la capacidad de incidir en este tipo de elección, porque estamos constituyendo un poder político, ¿sí? No estamos constituyendo un poder judicial, es un poder político que va a regular los partidos, que va a regular. Ahí tiene algunas atribuciones judiciales, es decir, es un organismo que ahora investiga las campañas. Con relación a los partidos políticos y las campañas. Claro. Ese es el tema. El esquema que hoy existe permite que entre distintos partidos logren como autocontrolarse. Hay algunos temas de debilidad institucional que hay en el Consejo Electoral y seguramente lo que tenemos hoy no es óptimo. Hay unas recomendaciones de la Comisión Electoral que se han seguido
parcialmente porque todo esto ha sido producto de un consenso de las diferentes fuerzas políticas. Tienen que confluir las distintas voluntades. ¿Qué creemos? No es óptimo, cuando dice que no es óptimo, ese aviso de la franqueza se incendia y empieza a echar humo. No, es menos que óptimo. No, es absolutamente, digamos, contrario a toda lógica lo que existe hoy en día. O sea, realmente está muy deslegitimado el Consejo Nacional Electoral y hay una conciencia ciudadana de que es incapaz de ejercer estas funciones tan importantes que la reforma le daría, porque la reforma es muy buena en eso, pero ¿quién va a hacer efectivos esos, por ejemplo, el control del fraude electoral? Si a usted lo ha postulado un partido y un congresista, luego usted va a vigilar que ese congresista no hizo fraude electoral. Eso es imposible, eso es realmente poner al ratón a vigilar el queso. A ver, no nos digamos mentiras. Pero tenemos, digamos, hoy tenemos unas dificultades en la opinión pública sobre casi todas las instituciones. No solamente sobre el legislativo, sino también sobre el ejecutivo y también sobre el judicial y también sobre el poder electoral, y en fin. Tenemos una crisis de opinión. El problema es la corrupción, la corrupción tan generalizada, ¿no? Sí, tenemos una crisis de opinión. El tema no es tan sencillo, porque si bien podemos tener críticas a lo que hoy existe... ¿De opinión, viceministro? O sea, la crisis, hay una crisis de opinión, pero hay una crisis real de instituciones. Es decir, cuando usted tiene a los... Cuando hago referencia es a la opinión sobre las instituciones en general. Si fuera tan sencillo, ¿sí? Si fuera tan sencillo resolverlo, ya lo hubiésemos resuelto y nos hubiésemos puesto de acuerdo. Pero siempre que surge una fórmula, surgen críticas a la fórmula porque no hay fórmula perfecta. Siempre surge alguien que tiene que postular y alguien que tiene que elegir, y siempre existen cuestionamientos sobre quién postula y sobre quién elige. Seguramente no encontraremos la fórmula perfecta, pero pensamos que la fórmula que está presentada en la ponencia es bastante cercana a una buena fórmula, y seguramente del debate que surja hay distintas propuestas. Hay incluso una propuesta que nos habla de que las universidades postulen y el Congreso elija. Otras que postulen las Cortes y el Congreso elija. Nos dicen algunas Cortes que no les interesa la postulación de los magistrados del Consejo Electoral, porque les genera una complicación interna. Entonces no es tan sencillo, digamos. No es que no compartamos el diagnóstico ni el problema. El tema es que no podemos quedarnos eternamente denunciando el problema y planteando un diagnóstico y no encontrando una solución. Ojalá encontremos una solución perfecta que nos guste a todos, pero no la tenemos aún. Yo quisiera retomar la idea original de la misión, para mirar también en ese momento del debate que estamos. La misión plantea una corte electoral, una rama incluso, bueno, por lo menos lo insinuaba, un consejo electoral de orden administrativo y mantenía las funciones de la registraduría tal cual. Después se empieza a plantear una fusión de alguna manera, porque ahí sí todo el mundo se unificó, el Consejo de Estado, el Procurador, todo el mundo dijo que no me toquen nada. Lo que no podemos llegar, yo sí lo comparto con el doctor Héctor Olimpo, es a la fórmula de que todo está en crisis y por eso dejemos todo como está. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral no puede seguir tal cual, requiere cambios. Ahora, efectivamente, cualquier fórmula que usemos como variante es profundamente cuestionable. Que los elija el Congreso, difícil. Que los elijan las Cortes, difícil. Después de los escándalos la propuesta de la misión, ¿cuál era? ¿Que lo elija quién? Que lo elija la cooptación, planteaba la misión. Que se tampoco es una solución buena, tampoco es buena la solución. Si alguien cree en un concurso público en Colombia, bueno, que lo proponga. Pero para los que somos desconfiados de toda la forma, elección directa popular, o sea, cualquiera de las fórmulas para elegir una autoridad electoral es profundamente cuestionable. Entonces creo que la fórmula mixta tiene de bueno y de malo que introduce, que le da la posibilidad de participar a las diferentes expresiones. Ahora, efectivamente hay que diseñar más al detalle. Y yo comparto con la doctora María Teresa. Creo que hay un problema de la forma en que se eligen los magistrados, pero también
de las funciones. Y este Consejo Nacional Electoral es un consejo en parte sin voluntad política, pero en parte sin dientes, Claro. donde acá hay alcaldes que terminaron destituidos después de que terminaron el periodo, por inhabilidades en su inscripción. Y hable, Eso no puede seguir así. porque hoy en día eso lo tiene que definir el Consejo de Estado, ¿cierto? Después, que es la Sala Quinta del Consejo de Estado, y son procesos que se demoran años en cumplir su curso. Si alguien ¿no? fuera todavía más Pero iconoclasta, se ve- preguntaría, ¿por qué hay Consejo de Estado? ¿Cuántos países hay Consejo de Estado y en cuántos países hay Procuraduría? Pero no nos vayamos tan allá. No cuestione Sí, el afrancesamiento el de statu quo. No vayamos tan allá de porque nuestra se pone democracia. bravo el maíz. Yo lo que creo, digamos, la invitación que hago es que el tono político de la discusión sea mucho más propositivo que crítico. Digamos, tenemos que complementar la crítica con la proposición porque aquí no estamos simplemente para denunciar problemas, sino para resolver problemas. Entonces, tenemos un problema que queremos resolver y es una institucionalidad que queremos mejorar. Busquemos una solución que genere un consenso político porque tampoco depende solamente de la voluntad ni del presidente, ni de ningún partido político específico, ni de una persona específica. Sí. Depende de que haya un acuerdo de voluntades para que esto sea real. ¿Cómo hacemos? Para que una fórmula mejore lo que tenemos hoy y nos ponga todos de acuerdo. Y sea pasable en el ahí meollo Congreso. del asunto. Y yo leo, digamos, en el cuidado de sus palabras y en el llamado a la proposición, digamos, que hay un cálculo de realidad de qué puede ser y qué no puede ser aprobado. Simplemente como para que veamos las cosas que hace este Consejo Electoral colombiano. Esta es una de ellas y es las sanciones penales en la financiación de campañas. No, penales no. Administrativas. Eso no, entonces, la ley establecerá la responsabilidad penal para representantes legales de organizaciones políticas, los directivos de las campañas electorales, candidatos y particulares que violen estas disposiciones. Pero sería entonces, la justicia penal. Eso sería, La justicia pero penal. sería el Consejo Electoral colombiano el que No. remite. No. En principio, pues, Ok. tratándose de congresistas, sería la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero entonces, el Consejo Electoral colombiano Sancionaría partidos. sanciona, pero hace investigación y tiene, digamos, con unas atribuciones de policía judicial electoral, otro que digamos. Sí, me ha de gustado. vigilar que se cumplan los topes electorales, que se cumplan pues con toda la información, inclusive hay unas normas muy buenas en la propuesta. Pero entonces, María Teresa, a ver, aquí yo no entiendo. Entonces, el Consejo Electoral colombiano encuentra que una campaña recibió dineros de una fuente que no era legítima o que superó los topes. Pensemos en una empresa legal. Y eso es sancionable penalmente. No, pero hoy en día no, No, todavía no. luego de la reforma. Pues luego cuando salgan las leyes penales sobre el tema. Es que Pero el entiendo que el fiscal presentó un proyecto para que haya que varias conductas de estas sean consideradas como delitos. Pero esas normas penales, pues existen algunas, pero no todas, digamos. La función de Pero policía de todas judicial- maneras lo penal es aparte. Esta función del Consejo Nacional Electoral es más que todo administrativa y de control sobre el funcionamiento de las elecciones, sobre el comportamiento de los partidos, sobre la inscripción de los candidatos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que me gustaría mucho poderle contestar al viceministro, porque a mí me preocupa mucho que realmente la reforma ojalá sea aprobada, pero sea aprobada bien. Entonces, porque hay normas muy buenas, se le dan unas funciones al Consejo, pues se dan unos temas como que la financiación estatal de la propaganda electoral y la franquicia postal, la rendición de cuentas de los financiadores, el registro único de los proveedores, lo que usted decía, la responsabilidad penal de los representantes legales de las organizaciones políticas, de los directivos, de los candidatos, etcétera. Eso es muy importante. Claro, pero yo ya no entendí si estos son dientes para el Consejo o son dientes para la Fiscalía. Estos son dientes para ambos, pero también para el Consejo Nacional Electoral, porque quien está al frente de vigilar las normas de las campañas es el Consejo. Ok, me tengo que ir a la pausa. Este es un tema profundamente complejo y voy a tratar de desconfundirme después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de las reglas de la política y cómo quieren cambiar esas reglas para implementar los acuerdos de paz con las FARC y cómo esa implementación, esa cruzada de muchos intereses, como es normal en un Congreso que representa a la totalidad de los colombianos, supuestamente. Entonces, a ver, nos habíamos ido con una duda y es el Consejo Electoral Colombiano, que es esta nueva organización que se dice ahora tiene nuevos dientes, tiene un pequeño pecadillo y es que 3 de sus miembros van a ser elegidos por las mismas personas a quien van a vigilar, pero bueno, superemos eso y vamos a las funciones que ese Consejo Electoral Colombiano cumple, y una de las más llamativas es la función de investigar los delitos de campaña que han sido generalmente impunes en la política colombiana. Viceministro, entonces un poco de claridad en cuál es ese papel. Bueno, hay sanciones que son administrativas, que son las que hoy existen, donde se sanciona con multas, con suspensiones de algunas facultades, con ese tipo de sanciones. Y las sanciones penales que tienen que ver con la restricción de la libertad. Hoy en día no hay sanciones penales que tengan que ver con restricción de la libertad cuando de financiación de campaña se trata. Lo que se busca es que haya una sanción penal, no solamente administrativa, sino una sanción penal. Les contaba que el día de ayer el presidente de la República sancionó una ley que establece ya unas sanciones penales para los temas de financiación de campaña. Entonces, es muy importante revisar esto en el transcurso del debate de la reforma, que si bien cuando se presentó la ponencia, cuando se presentó el proyecto de ley y cuando se presentó la ponencia, esta ley no existía, ya en el transcurso de la reforma existe la ley, seguramente también va a ser un tema para revisión. Y si ese tema se avanzó algo con lo que sancionó el presidente, yo no lo conozco, pero sí sé, por ejemplo, que no conozco de ningún caso de un senador, por ejemplo, que haya perdido o haya sido sancionado administrativamente por comprar votos, por poner un ejemplo. Es decir, el rol de policía administrativa o de investigador administrativo del Consejo Nacional Electoral es muy ineficiente. ¿Usted cree, Francisco, que con lo que está presentado ahora el Consejo Electoral Colombiano mejora en ese aspecto? Considero que es un avance, considero que gran parte de las dificultades, como lo expresaron, no solamente la voluntad política o las dificultades políticas en la conformación de la autoridad electoral, sino también las herramientas jurídicas al alcance, ¿no? Hay aspectos que son errores no penales, o que son problemas no penales, pero que sí podrían recibir sanción administrativa hacia los partidos o hacia los candidatos. Y estos hoy no son resorte de nadie. Para eso podría ser profundamente útil la Policía Técnica Judicial, bueno, la herramienta técnica que se plantea dentro del articulado, que reitero, todo eso se puede acoplar en el marco del debate, como bien lo decía el viceministro. Yo quiero hacer referencia a otro aspecto relacionado con esto, que es cómo vemos la reforma como un todo armónico también. Porque si agarramos tema por tema, tal vez simplemente opinamos sobre uno, sobre otro, pero acá la reforma de la organización y la estructura electoral tiene que ver con otros dos grandes corazones, diría yo, de la reforma, que tiene que ver con la financiación y con el sistema de adquisición progresiva de derechos o el sistema de personería jurídica de los partidos, para ponerlo allí. O sea, tenemos que ver relacionado qué consejo electoral, para qué tipo de reglamentación de financiación y para qué tipo de reglamentación de los partidos. Claro. Porque eso va a determinar las funciones de este y la composición misma. Sí. Es que, mire, pues yo sí quería responderle al viceministro que dice que seamos positivos y hagamos propuestas. A mí me parece que si los miembros del Consejo Nacional Electoral no tienen unos requisitos muchísimo más estrictos que los que plantea el proyecto, que son prácticamente pues cumplir los mismos que para ser magistrado de las Cortes, porque para ser magistrado... Pero que no son pocos, María Teresa. Son poquitos. Realmente, prácticamente es haber salido de la universidad hace 15 años. Toca haber publicado unos libros, por eso hay tantos libros de derecho en este país. No, ser abogado y ejercer la profesión durante 15 años. Y no se exigen requisitos, por ejemplo, para un cargo de estos. Es que yo fui miembro del Consejo Nacional Electoral en un consejo transitorio que hubo después de la constituyente. Y yo me di cuenta desde ahí que ese es un trabajo muy técnico, que se necesita gente conocedora del tema electoral. ¿Por qué si para un jefe de oficina jurídica de un ministerio se exige que tenga máster y que tenga una trayectoria? O sea, para los cargos que están un poco reglamentados en la administración pública, hay requisitos muy altos y para llegar a las altas cortes no. Eso es realmente
un problema que hay no solamente para el Consejo Nacional Electoral, sino para todas las altas cortes de Colombia. Se deben exigir mayores requisitos y además realmente en la forma de elección debe ser por concurso de méritos. O sea, debe haber un concurso imposible que aquí los colombianos... dice Francisco que no ha visto el primer concurso de méritos. Yo creo que se pueden hacer concursos bien hechos donde las personas comprueben cuál es su trayectoria para llegar a un determinado cargo, cuáles son sus conocimientos. Solamente para ser de abogado del diablo. Mira el problema que tenemos con los partidos minoritarios y oposición que han planteado lo siguiente. Como está planteado, la oposición podría salir del Consejo Electoral. Y claro, yo comparto, y lo voy a decir aquí en Plata Blanca, que tú no puedes salir del Congreso a ser magistrado del CNE y después querer ser magistrado de la JEP, y no estoy hablando de nadie en particular, y después quemarte el Parlamento andino. Pero bueno, estamos... ¿De quién está hablando? No, estamos de una persona de otro país, dijo don Hediondo. Frente al tema de específicamente el Consejo Nacional Electoral, sí me preocupa que también debe tener una representatividad política. O sea, ¿cómo hacemos para que la oposición esté en el Consejo Electoral? Mire, perdón, pero yo estoy completamente en contra, y le oí ese mismo criterio al presidente del Consejo de Estado en la Cámara de Representantes la semana pasada. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral no debe ser político. Es la única forma de que pueda ser imparcial. No tiene que tener origen político, tiene que ser de personas de acuerdo, muy estructuradas. Hay que dejar planteadas. Yo añadiría ahí lo que dijo el viceministro, sin decirlo, el viceministro dice es que si usted no le mete políticos y si no le da algo al Congreso ahí, eso nunca le va a pasar. Es decir, esa propuesta nunca va a llegar. El hombre lo dice con unas palabras que reflejan su posición de viceministro del Interior de Relaciones Políticas, que tiene que ir a enfrentarlos a ellos allá. Yo creo que se ha equivocado el concepto y no es bueno para el país. Es que también yo pienso que el Congreso tiene que pensar en qué es bueno para el país. Digamos, este grado María Teresa, un segundito, que responda el señor. María Teresa, yo entiendo la buena intención del argumento, pero la práctica nos muestra que muy pocas veces encontramos apolíticos, ¿sí? Es que no en la práctica, digamos, y no solamente los concursos de méritos nos reflejan las calidades de una persona, porque a veces los concursos de méritos no nos muestran la condición humana de la gente. Y yo creo que tiene que haber una combinación de muchas cosas, de méritos académicos, de méritos de conocimiento, de experiencia, pero tiene que haber algún margen para que haya una evaluación sobre la condición humana y la trayectoria de la gente. Entonces, claro, a veces los concursos de méritos no nos reflejan esa posibilidad. Lo que yo creo es que no vamos a encontrar una fórmula perfecta. Yo no creo en los apolíticos. Yo creo que finalmente así la persona es una persona de muy buen criterio, de muy buena formación, de muy buenas intenciones y de buena condición humana. Tiene un pensamiento político, tiene unas afinidades políticas, tiene una intención política, digamos, porque nosotros estamos en una sociedad donde casi todas las cosas tienen una connotación política. Y es muy difícil que alguien logre escaparse a ello. Está muy aristotélico, el animal político. Y espérese, María Teresa, me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué dicen los bogotanos afuera de la política colombiana? Y también les contamos cómo se plantea ampliar el rango de participación de movimientos y grupos minoritarios dentro de esta reforma política. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche muy políticos, hablando de reforma política. Antes de seguir con lo que les planteaba, a ver, aquí ustedes en medio de la pausa me abren un subdebate que es un poco, dice alguien en esta mesa, que no lo voy a nombrar, que todo el mundo es político, es decir, no hay forma de blindar definitivamente a ningún órgano, sobre todo no al órgano de la política, de las cosas buenas y malas de la política. Realmente creo yo que todo lo que tiene que ver con la polis, para ir a Aristóteles, pues todo es político, todo lo público es político de alguna manera. Y tiene intereses. Claro. Intereses no necesariamente. Yo creo y porque he conocido en este país, he conocido gente que trabaja en las cortes, por ejemplo, o en los tribunales, y que son completamente técnicos, podrían fallarle a
a su papá un recurso o una demanda, objetivamente porque tienen ese sentimiento de hacer las cosas estrictamente conforme a la ley. Y así debe actuar el Consejo Nacional Electoral. Es que tener un criterio político no significa tener un criterio de favorecimiento partidista. O sea, si a mí me elige el grupo tal y estoy en el Consejo Nacional Electoral, pues es posible que en un momento dado la independencia, la autonomía que tiene que tener un ente de control, pues no pueda ejercerla precisamente porque está comprometido con un partido. Y entonces eso sí, ahí para concretarla. Eso es politiquero. Francisco. O sea, que es diferente. Yo no creo ni en los eunucos políticos ni en los técnicos puros. Sí, o sea, si me vas a decir tú que el fiscal no es un político en Colombia y no está en esta cuestión de la capacidad técnica del fiscal. Por ponerte un ejemplo, porque yo hago también la analogía con otras instituciones de control o que deben ser o que no pueden ser partidistas. Comparto con María Teresa que el Consejo Nacional Electoral no puede ser ni para políticos profesionales ni un botín partidista, pero tiene que abrir un mecanismo que permita representatividad política, porque la tesis que plantea el viceministro es válida. Acá, entre políticos y entre partidos se pueden controlar. ¿Usted le gusta, usted está contento con esos 3 elegidos por el Congreso? Yo no estoy contento, pero es menos malo que lo que hay, creo yo. ¿Usted, su propuesta para mejorar eso concretamente es las universidades? Un concurso de... Yo no menciono entidades en este momento, podría buscarse quién puede ser, pero un concurso de méritos bien organizado, donde se evalúe la trayectoria, los conocimientos. Claro. Un concurso de méritos con colonoscopia. Con convocatoria pública que le permita a toda la ciudadanía referirse a cómo esa persona, cuando ha ejercido otros cargos o cuando ha escrito, por ejemplo, pues digamos cuál ha sido su comportamiento y cuál es la evaluación para ejercer ese cargo. Usted tocaba, yo quiero avanzar. Usted hablaba de la ampliación de la participación que propone esta reforma política y hay una cosa que es un poco técnica, pero es la personería de los partidos, ¿cierto? Que son los partidos que pueden poner candidatos a elección y esos son solo los partidos que tienen una cantidad del umbral. En la reforma política abren una puerta para que entren otros movimientos. Entonces, se reconocerá personería jurídica como movimiento político a aquellas organizaciones políticas que demuestren tener una base de afiliados compuesta por al menos el 0,2% del censo electoral nacional. Y se reconocerá, y esto es lo que hay ahora, se reconocerá la condición como partido político a aquellas organizaciones políticas que hayan obtenido una votación no inferior al 3% de ese censo electoral en las elecciones. Este parágrafo es uno que me llamó la atención y lo discutimos ahora y dice: los partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán la totalidad de los derechos que reconozca la Constitución y la ley a estas organizaciones sin necesidad de obtener dentro de los próximos 8 años el mínimo de votos y afiliados previsto en este artículo. Entonces ahí hay 2 cosas distintas. Esa propuesta es un anhelo de los partidos minoritarios, de los pequeños partidos, para que sean tratados ellos en condiciones de igualdad que el partido político que surge de la FARC en la etapa de transición. ¿Qué quiere decir? Que los que venían en la vida democrática, claro, por pequeños que sean, puedan conservar durante la etapa de transición que se prevé para el partido de la FARC los mismos derechos que traían y someterlos a todos a las mismas reglas y no verse ellos excluidos y el partido que surge de la FARC excluido. Es una regla que procura igualar. Y yo solamente quiero poner un ejemplo. El Polo Democrático, por ejemplo, alcanzó apenas el 3.5% del censo electoral en las pasadas elecciones y si no lo logra en las próximas, no importa, no se va a quedar sin la personería jurídica si solo logra el 2%, según la cifra repartidora le dan las curules que le corresponden, pero no pierde la personería. Sí, son 2 medidas que son mandato claro de La Habana. Se plantea en el punto 231 un sistema de adquisición progresiva de derechos que ya no te exija como único requisito, que era algo bastante complejo en Colombia, alcanzar el 3%. ¿Qué es cuánto más o menos? El 3% de la participación electoral fueron 450, 480 mil votos. Fueron 14 millones de votos más o menos. Sí, 450, 480 mil votos en las últimas elecciones. Entonces, por ejemplo, un partido como el MIRA, que es un partido que existe, exacto, que es un partido que tiene militancia,
que se activa, que participa, que hace parte del espectro democrático en Colombia, si no alcanzaba el umbral, desaparecía. Gracias al Acuerdo de La Habana, o la UP, o el Polo Democrático, o el Centro Democrático, no importa. O la Alianza Social Independiente. Exactamente. Desaparecerían si no alcanzan el umbral. Con esta reforma que viene de La Habana, que se desarrolla muy bien el artículo 108, en medio de complejidad y de equilibrios, se plantea un doble rasero. Un primer rasero de afiliados, y esto es revolucionario, lo digo yo. Es un régimen de afiliados, no de firmas. La gente piensa todavía en las firmas que firman 10 o 15 hojas como grupo significativo. No. Si yo me afilio al Partido Liberal, sí, hago parte del Partido Liberal y no puedo ser parte del Partido de las FARC ni del Partido Cambio Radical. Eso es algo que en Europa es lógico, pero pues acá toca decir que si tú eres parte de un partido no puedes ser de otro, ¿sí? Imagínate, tocó hacer, dijo Brecht, ¿qué tiempo vivimos que toca defender lo obvio? Ese régimen de afiliados quedó así y no son firmas. Entonces tú puedes tener afiliados primero y adquieres unos derechos básicos para después participar en elecciones y si pasas el 3% adquieres más derechos. 0,2% del censo según la última votación. 70.000 afiliados. Poco más de 70.000 afiliados. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos nos quedan varias cosas en el tintero. Tenemos la opinión de la gente en Bogotá acerca de los políticos. Siempre es divertido pensar qué dice la gente de nuestros representantes cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablando de política, de reforma política, y hablando de política salimos a la calle a preguntarle a la gente qué hay que hacer para mejorarla. Esto es lo que dice. A propósito de la reforma política, ¿usted qué cree que le haga falta a la política en Colombia para ser un poquito mejor? Yo considero que el principal problema que tiene la política en Colombia es que muchos de los profesionales que egresan de las universidades quieren convertirse en políticos. ¿Sabe por qué? Porque es dinero fácil. Yo creo que a los políticos. A todos, chao. No. Sí, porque no hay como gente buena en el gobierno, la verdad. Si logramos que cada uno tome en serio la participación, dejamos de elegir gente que no necesariamente nos representa. Yo le cambiaría que fueran más efectivos y que lo que prometieran lo cumplieran. Hay que cambiarle el desamor, ¿sí? Como que ponerles un poquito de sabiduría. Para que sea mejor tienen que cambiar todos los senadores que hay, hermano. Acabar con los corruptos. Un proceso educativo lo que falta y hay que empezar desde los colegios. Que tenga personas realmente que le interesen el país. Eso le falta. Si usted le pudiera colgar un miquito a esa reforma política para que sea mejor, para apretarle las tuercas, ¿qué le cuelga? ¿Qué le metería? En el pensum educativo sobre política, responsabilidad, siempre con la política. Es una parte que los niños están aprendiendo, es corrupción. Lo que hay es que establecer un tipo de tamiz para que hay muchas personas que se han comprobado que han estado robando por años, llevan 40 años en el Senado, 50 años como diputados. Eso se tiene que acabar. Yo soy muy honesta como para meterle un mico a algo. No, si yo pudiera proponerle algo no estaría aquí, estaría allá. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre lista cerrada y lista abierta, por ejemplo? Sí, de lista cerrada es un partido que pone sus fichas y va de acuerdo con la votación que tenga la lista y se reparte ahí por el cociente electoral. La lista abierta es que cada cual puede comprar los votos como quiera. Bueno, las listas abiertas creo que es que permiten que muchas personas se inscriban para entrar a un, digamos, como una especie de referéndum interno y elegir al mejor proponente. Las listas cerradas se eligen solamente algunas personas que tienen representatividad dentro del partido. Lista cerrada es, ustedes hasta máximo de, digamos, de personas así que van en la lista, y abierta es, puede incluir más. Hablaron los bogotanos de la política. Hay algunas propuestas. A ver, me quedan 4 minutos para terminar el programa y quiero como escuchar el selling proposition, como dicen los gringos, de esta reforma política. ¿Cuál es el espíritu? A ver si usted lo puede encapsular, viceministro. El espíritu de esta reforma política es ampliar la democracia, garantizar el pluralismo de tal manera que todas las expresiones puedan participar en el ejercicio de la política, principalmente en el ejercicio de la política electoral, darle garantías de participación a todos los sectores y
garantizar plena inclusión política, que todas las voces se vean representadas en nuestro sistema, y tiene 4 ejes fundamentales. La reforma al sistema electoral, ¿sí? Algunas limitaciones a los temas de financiación o algunas prácticas en el tema de financiación. Tiene el sistema de adquisición progresiva de derechos que ya paso a explicarlo. Y tiene un tema que tiene que ver con la arquitectura institucional. Entonces, tenemos arquitectura institucional, financiación, reforma al sistema electoral y adquisición progresiva de derechos, que son como los 4 temas que se plantean. Y aquí hay un tema muy importante, que se habla sobre la conexidad con los acuerdos. Los acuerdos hablan de unos principios, ¿sí? Los acuerdos no son concretos como en otros puntos en el caso de participación política. Y nos da una posibilidad muy amplia y nos remite a unas recomendaciones de la misión electoral. Y esa misión electoral nos entrega unas recomendaciones, y esas recomendaciones pasan por un proceso de discusión política, y es lo que está hoy en el Congreso. Perfecto. Pero tiene una cosa muy importante que es la adquisición progresiva de derechos, que le quiero contar. Los partidos políticos tienen derechos a financiación, a personería jurídica, acceso a medios de comunicación y a postular candidatos. Eso es lo que se regula. ¿Cómo progresivamente van adquiriendo esos derechos? Rápidamente, ¿el espíritu está ahí en el texto que está presentado en el Congreso, María Teresa? Creo que en cuanto a la ampliación de la democracia y oportunidades para partidos pequeños, pues se acerca bastante, pero hay que anotar que la Constitución del 91 de alguna manera hizo lo mismo, ¿no? Estableció normas para que hubiera muchos partidos y organizaciones políticas, pero esto llevó realmente a una multiplicidad tal que las reformas que se han hecho posteriormente, de 2003-2009, pues tendían otra vez a ser imposible que hubiera tantos partidos y agrupaciones. De alguna manera hay que ordenar la política en Colombia. Entonces, esto es positivo, pero 2... Pero no, me quedo con 1 porque si no, Francisco, no lo puedo dejar cerrar. Modernización de los partidos políticos, primero que todo, con el régimen de afiliación y democracia interna. O sea, que se cambie también los actores de la política colombiana. Garantías para nuevos actores. Y yo pongo que de igual importancia la financiación preponderantemente estatal de la campaña. Si nosotros no ganamos eso con esta reforma política, seguirá la política de los prepagos. Candidaturas prepagos al mejor postor, de empresas legales o ilegales, pero igual vendidas al mejor postor. Claro, financiación y vigilancia de la financiación. Claro, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. La sola ley no es suficiente. Claro. María Teresa ya nos dijo lo que se hizo en la Constituyente del 91. Anoche leía una frase de un autor que decía que lo que haces por mí, sin mí, me afecta. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo hacemos, pero no se garantiza la participación del ciudadano en este control de la financiación, en que estas reglas se cumplan, finalmente no vamos a tener los efectos esperados. Aquí hay una cosa que tenemos que garantizar y que incentivar, que es que el ciudadano se vincule en el control a que estas leyes se cumplan. Pero muchas gracias. Un segundito. Pero 30 segundos. Es que justamente el gran instrumento de la Constitución del 91 de vinculación del ciudadano era la acción pública de pérdida de la investidura, que cualquier ciudadano podía ejercerla. Y resulta que la reforma la está debilitando notablemente. Me voy con eso. Si usted tiene una frase de Brecht para cerrar, se le acepta. Si se hunde la reforma política, le mamaron gallo al acuerdo de paz. Muchas gracias, señores, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, María Teresa. Es un tema muy complejo, pero fundamental para el mejor funcionamiento del Estado y de todos ustedes. Nos vemos este domingo con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.